Bueno, buenos días y muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en el día de hoy. Nos acompaña, como pueden ver, Pello Latasa, el director general de Salud Pública, quien nos detallará cuestiones referidas a la situación epidemiológica en la que nos encontramos en la actualidad con respecto a la pandemia. Este Consejo de Gobierno Extraordinario ha sido convocado por la presidenta Andreu con la intención de analizar la evolución de la pandemia y evaluar la toma de medidas oportunas en base a los indicadores asistenciales y epidemiológicos. Como saben, esta ola no tiene nada que ver con las olas anteriores. Contamos con una cobertura vacunal extensa que está consiguiendo que la mayoría de los contagios atraviesen el COVID con síntomas leves. Sin embargo, la creciente cantidad de casos hace que el sistema hospitalario y la atención primaria comiencen a recibir una presión que podría afectar a su normal funcionamiento y ello requiere de nuestra atención y nuestra acción. A día de hoy, en el Hospital San Pedro hay 82 personas ingresadas, 72 en planta y 10 pacientes en UCI. A su vez, el progreso de la incidencia acumulada nos obliga a ser prudentes ante posibles escenarios adversos. Recordemos que el sistema sanitario está trabajando en un intenso dispositivo de vacunación, donde se están administrando vacunas a niños y a niñas, a mayores de 60 años, ahora también a mayores de 40 años. Se están realizando miles de test al día y habilitando nuevos puntos como el Palacio de los Deportes. Todo esto sumado a todo el trabajo que nuestro sistema público de salud asume relacionado con cuestiones diferentes a la lucha contra la COVID-19. Con el objetivo de ampliarles el estatus de la situación epidemiológica y la situación en el ámbito sanitario, le cedo la palabra al director de Salud Pública, Pello Latasa. Pello, por favor. Muchas gracias, consejero. Buenos días y gracias a todos y a todas por acompañarnos. La actual evolución de la pandemia en La Rioja señala que nos encontramos en una situación muy comprometida. Afortunadamente, y gracias a nuestra excelente campaña de vacunación, la realidad actual es muy distinta a la que hemos sufrido en olas anteriores. Pero el contexto epidemiológico, unido a la expansión de la variante Omicron, hace necesario que, de nuevo, tengamos que hacer frente a un escenario de preocupación. No podemos ignorar, además, que nos encontramos a las puertas de fin de año y que esto es sinónimo de juntarnos y celebrar, y que también es época de muchos más desplazamientos. Ante esta perspectiva y con el objetivo de anticiparnos de manera responsable a la situación, debemos hacer hincapié en la importancia de modificar ciertas costumbres para garantizar la seguridad y el control de la pandemia, aplicando las medidas que ya se han demostrado efectivas en anteriores olas. Los datos indican que ahora mismo la mayoría de los contagios se están produciendo en el ámbito social, sobre todo en reuniones de familiares y amigos no convivientes. Suelen darse en lugares cerrados, espacios en muchas ocasiones mal ventilados en los que se habla en voz alta, lugares donde no se hace un buen uso de la mascarilla o se realizan actividades que son incompatibles con su uso, como comer o beber. Espacios, en definitiva, donde el virus se contagia con mucha mayor facilidad. No podemos obviar, además, que la variante de preocupación denominada Omicron ya está entre nosotros. Como saben, la hemos detectado recientemente en La Rioja. Tiene un riesgo muy elevado de transmisión y los primeros estudios indican que esta variante tiene una capacidad de escape inmunitario mayor que el encontrado frente a Delta. Aunque se espera que la vacuna mantenga una efectividad mayor frente a la infección grave, la disminución de la efectividad frente a la infección sintomática y el aumento de probabilidad de reinfección facilitan que nos encontremos ante un aumento de casos y por ello el impacto global en la población se considera muy alto. Con todo esto que les estamos explicando, debido al contexto epidemiológico actual y a la expansión de la variante Omicron, es importante que continuemos entre todos aumentando los porcentajes de cobertura vacunal y la administración de dosis de refuerzo en la población diana. Pero también es igual de necesario enfatizar en el cumplimiento de las medidas de control no farmacológicas, el uso adecuado de la mascarilla, la distancia interpersonal, la ventilación adecuada de los espacios cerrados y la higiene de manos. Es muy necesario, pero estimamos que aún así, dada la situación actual, esto no basta.
estamos registrando en La Rioja un aumento exponencial de casos, superando los máximos históricos notificados durante toda la pandemia y ante un escenario de importante incertidumbre. Asimismo, otros indicadores que reflejan la actividad de la pandemia, como la positividad de las pruebas diagnósticas de infección activa, también muestran un empeoramiento de la situación, situándose en valores muy elevados de en torno al 22%. Además, aunque de forma paulatina y en menor magnitud que las anteriores olas, debido, entre otras cuestiones, al avance de la campaña de vacunación, la presión asistencial también está aumentando. Ayer mismo, en la UCI, como ha explicado el consejero, se notificaban 10 pacientes y en planta 72. Y las últimas predicciones disponibles respecto a la evolución de la pandemia muestran un crecimiento lineal y constante, tanto en la ocupación de camas de UCI como en la ocupación de camas de agudos, que incluye al menos la predicción para las próximas semanas. Cabe destacar que además hay partes del sistema de salud que están soportando una importante sobrecarga. Tanto los que se encuentran enfocados en la realización de pruebas diagnósticas de infección activa, como el seguimiento de los casos positivos, el rastreo de los contactos o el manejo de los brotes, así como la atención primaria. Y a esta situación se le añade la incertidumbre del impacto que pueda tener la epidemia de gripe estacional en las próximas semanas. Creemos por todo ello que es necesario adoptar medidas de mitigación que permitan alcanzar tan pronto como sea posible el pico de la actual ola. Los objetivos de las recomendaciones y medidas que hemos valorado consisten en fortalecer la mitigación en los entornos de mayor riesgo, como las reuniones sociales, la hostelería y restauración, el ocio nocturno y los eventos multitudinarios, lo que permitiría reducir la probabilidad de contacto con una transmisión eficaz entre una persona susceptible y una persona con infección activa. Como siempre, solo el comportamiento de la sociedad en su conjunto hará posible que entre todos paremos también esta sexta ola. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Y habiendo analizado esta situación que acaba de comentar el director, el Consejo de Gobierno, asesorado por la propia Dirección de Salud Pública, toma las medidas que les describo a continuación con el objetivo de contener el avance de los contagios y, por lo tanto, la presión creciente sobre el sistema sanitario. En primer lugar, extender el uso del certificado COVID o pasaporte COVID con el objetivo de brindar espacios más seguros para la ciudadanía. De esta forma, se solicitará el pasaporte COVID para personas mayores de 12 años en los centros hospitalarios y centros de servicios sociales especializados para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, en los locales y establecimientos con licencia de discotecas, salas de baile, salas de fiesta, bares con licencia especial, restaurantes, excluidos comedores de universidades y comedores de empresa, en eventos multitudinarios en espacios interiores, excepto los eventos deportivos que tengan la regulación del documento de actuaciones coordinadas del Ministerio de Sanidad, en bingos, salones de juego y apuestas y salones recreativos, en establecimientos en espacios multifuncionales, en alojamientos turísticos como albergues, hoteles y alojamientos similares, en gimnasios e instalaciones en las que se desarrollan actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados. Y tal como lo comentábamos antes, en dichas circunstancias las personas deberán demostrar que cuentan con el certificado pasaporte COVID o bien con un certificado de prueba diagnóstica, un PCR negativo realizado en las últimas 72 horas o una prueba de antígenos negativa realizada en las últimas 48 horas o que cuenta con un certificado de recuperación que identifica que la persona ha atravesado la COVID-19 en los últimos 180 días. Asimismo, será responsabilidad de cada usuario asegurar la veracidad de los datos aportados, así como llevar permanentemente la mascarilla puesta. Esta solo podrá retirarse en el momento preciso de comer o beber. Esta es una medida que, por sus características, será publicada en el BOR en el día de hoy, pero entrará en vigor una vez sea autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Además, se cierra la actividad de venta de bebidas alcohólicas, discotecas, sala de fiesta, sala de conciertos, bares con licencia especial, cafeterías y restaurantes, bingos, salones de juego y apuestas y recreativos, así como establecimientos en espacios multifuncionales de sociedades gastronómicas, peñas, bajeras y similares, desde la 1 hasta las 6 horas.
En los interiores de establecimientos con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes, el consumo en barras deberá cumplir la distancia de 1,5 metros entre clientes, aunque se recomienda que todo consumo se realice en mesas y que éstas no superen un máximo de 10 personas. La distancia entre mesas será siempre de 1,5 metros, medidos desde los extremos de las mismas. Los establecimientos deberán contar con carteles visibles donde se indiquen las medidas generales a cumplir por los clientes, la distancia, la higiene de manos y, sobre todo, el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla, como saben, será obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual de la consumición. Todas estas medidas serán aplicables para sociedades gastronómicas, peñas, bajeras y similares, también bingos, salones de juego, apuestas, salones recreativos, así como establecimientos multifuncionales cuando ejerzan actividad hostelera y restauración. En establecimientos con licencia de discotecas, salas de fiesta, bares con licencia especial en horario de apertura se mantendrá en el interior la distancia de seguridad entre clientes de diferentes grupos de convivencia de 1,5 metros y el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, incluido en el momento del baile, salvo en el momento puntual de la consumición. A su vez, recomendamos que para eventos multitudinarios con más de 500 personas en el interior y 1.000 en el exterior o eventos específicos de Navidad se eviten aglomeraciones y se contemple el acceso escalonado y el uso de la mascarilla. En todo caso, se recomienda evitar las actividades de restauración en todos los eventos de carácter cultural, social, religioso y deportivo. En las salas de cine se permitirá el consumo de alimentos y bebidas, recomendando que en las salas que opten por permitir este tipo de consumo mantengan una distancia mínima de una butaca entre unidades de convivencia. Asimismo, se recomienda con carácter general el teletrabajo siempre que sea posible. En reuniones sociales y familiares en el ámbito privado se recomienda un máximo de 10 asistentes y un máximo de 2 grupos de convivencia. A su vez, queremos hacer un llamamiento a todas las personas de nuestra comunidad a reforzar las medidas de precaución: mascarilla, ventilación, distancia, higiene de manos y vacunación. La vacuna es la mejor herramienta para combatir la pandemia. Asimismo, apelamos al principio de precaución, tanto de la ciudadanía en general como de organizaciones de organizadores de actividades o eventos, fundamentalmente en interiores, en los que pueda haber dudas sobre el cumplimiento de las medidas de protección. Y, por supuesto, mantener el aislamiento o cuarentena si estamos atravesando la COVID o si tenemos algún indicador, como un vínculo estrecho con un positivo en el caso de no estar vacunado o síntomas posibles de COVID. Tenemos que evitar el riesgo y cuidarnos entre todos. Estas medidas y recomendaciones se publicarán en el BOR en el día de hoy, de hecho creo que se acaban de publicar, y entrarán en vigor a partir de las 0 horas de mañana, es decir, esta noche, con excepción de las referidas al pasaporte COVID, que necesitan de la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y estarán vigentes hasta el próximo 24 de enero de 2022, más allá de que podrán ser revisadas en atención a la evolución epidemiológica y a los indicadores sanitarios. Muchas gracias a todos y todas y quedamos a la espera de sus posibles preguntas. Sí, corríjame si me equivoco, pero entonces las discotecas sí tienen horario de cierre a la 1, pero la hostelería no. El horario de cierre es a la 1 siempre. ¿Para todos? Sí, para todos. Hostelería, todo el mundo, discotecas todo. Sí, restauración. Gracias. Y para Pello Latasa me gustaría, director, decía usted, ¿no?, la previsión lineal, porque están mal. Las pruebas PCR arrojan ya un 22% de tasa de positividad. Seguimiento, el rastreo y la atención primaria están empezando a colapsarse. Esa previsión lineal, hemos visto que en 24 horas 10 más en planta. ¿Qué le dicen esas previsiones, ese crecimiento exponencial? ¿En qué escenario nos podríamos estar plantando si no se tomasen estas medidas? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En principio, los modelos que arrojan estos resultados, si se adoptan medidas, por supuesto, se desvían las predicciones de lo que se observa. En principio, las medidas son eficaces, como hemos visto que ha pasado previamente, pero si no se adoptan medidas, estaríamos hablando pues, que en las próximas 3 semanas, que es el margen que usa el modelo, estaríamos aumentando constantemente y linealmente el número de personas que ingresan tanto en UCI como en hospital. Esto se fundamenta en que más o menos la proporción de casos graves se mantendría constante.
el importante escenario de incertidumbre en el que estamos es que precisamente se juntan dos elementos nuevos que no habían anteriores olas, ¿no? Que es el elemento de la nueva variante con un comportamiento diferente a la variante que previamente conocíamos y la vacunación, que también hace que cambien las características de la enfermedad, ¿no? Como bien ha explicado el consejero y como se sabe por los estudios preliminares, la vacuna reduce el riesgo de infección, pero no evita la infección. Y aunque sí que lo que hace es evitar formas graves de enfermedad. Entonces, aquí tenemos dos elementos que tenemos que ir modificando a medida que tengamos más información para ajustar esos modelos. Pero yo creo que aquí la clave es que debemos continuar vacunando, debemos continuar administrando las dosis de refuerzo, porque sabemos que las dosis de refuerzo tienen mayor efectividad que la prima vacunación con 2 dosis, y por supuesto apoyar la vacunación con las medidas para alejarnos lo máximo posible y lo antes posible de ese escenario de incremento constante. De todas las personas que están ingresadas, de esas 10 en UCI y 72 en planta, ¿cuántas están vacunadas y cuántas no, por favor? Gracias. Yo creo que aquí es casi más relevante saber cuáles son los datos en función de la población que está sometida a cierta circunstancia. Y lo que vemos a través de los últimos informes del Ministerio es que en el grupo de población de 60 a 79 años, las personas vacunadas tienen 6,6 veces menos riesgo de infección, 15,4 veces menos riesgo de hospitalización y 18 veces menos riesgo de fallecimiento. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Conocer no solamente cuántas personas están o no vacunadas de las que están ingresadas, sino en la población general de las personas que han recibido la vacuna y a las que no han recibido la vacuna, cuáles desarrollan ciertas complicaciones. Le voy a devolver la pregunta hecha de otra forma. ¿Creen ustedes que si por el hecho de lanzar el mensaje de que de las 72 personas que están en planta, vamos a suponer, no están vacunadas 60, y de las 10 que hay en UCI no están vacunadas 9, se lanza el mensaje erróneo de que la vacuna nos protege? Es decir, que solo afecta a los que no están vacunados. Insisto, es decir, me gustaría saber cuántas personas no llevan la vacuna, es decir, si realmente el hecho de no vacunar es el que está produciendo ese cuello de botella en la sanidad riojana. Gracias. Concretamente, pero como decía el director, es muy importante poner esta cifra en contexto sobre el número total de personas que no está vacunada. Ahora también es muy difícil asegurar, porque la población diana va cambiando. Ahora tenemos ya a los mayores de 5 años también como población diana. Se va poniendo la tercera dosis a diferentes grupos de edad, y por lo tanto la pauta no estaría completa. Es difícil hacer esa diferencia, pero en UCI actualmente hay un 50% de las personas que no están vacunadas, en ese 8% de la población que no tiene la vacuna. Entonces, es muy importante siempre remarcar ese nexo. No vale con decir solo el 50%, sino el 50% en ese porcentaje de la población que no tiene vacuna. Y la vacuna, y esto lo podrá explicar mucho mejor el director general, la vacuna lo que ha conseguido es evitar que ese traslado de la infección al ingreso hospitalario, a la UCI, y a casos pues con resultado de muerte, pues no sea como estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Ahora mismo estamos viendo casos en atención primaria que derivan menos en UCI y que derivan pues menos en situaciones dramáticas, pero cuanto más incidencia acumulada tengamos, la traslación será mayor. Por lo tanto, hay que evitar el repunte que estamos viendo de incidencia acumulada. Sí, no sé incidencia acumulada hay a fecha de hoy, por favor. Pues miren, a fecha de hoy, se lo digo exactamente, pero tiene los datos disponibles abiertos en el Ministerio, en la página web del Ministerio y también en nuestra propia página web del Gobierno de La Rioja. En 7 días hemos superado los 1.000 casos por 100.000 habitantes y en 14 días hemos superado los 2.000 casos por 100.000 habitantes. Son las incidencias más altas de la serie histórica, como decía en la intervención. Al director y al consejero, al portavoz. Sí, director, en primer lugar, ¿cuál es el límite máximo de PCRs, pruebas diagnósticas, que se pueden hacer al día en La Rioja? Porque claro, se llegará a un punto en el que aunque haya muchos más positivos no se van a poder gestionar.
y al portavoz. No sé si han tenido ocasión de hablar con los responsables de hostelería, de ocio nocturno de la comunidad para explicarles las medidas, conocer su parecer. Esas son las preguntas. Gracias. En realidad, en relación a la capacidad máxima de realización de pruebas PCR, es difícil hablar de máximos cuando estamos en sistemas complejos y adaptativos, ¿no? como es el propio sistema de salud. Cuando ha hecho falta reforzar alguna actividad, se ha reforzado. Si bien es cierto que primero viene la oleada y el aumento exponencial, y se da un momento en el cual hay una separación entre lo que exige la situación y lo que se puede gestionar, y después hay una adaptación a esa situación, ¿no? Aunque a veces la pandemia está algo por encima, la verdad es que hemos seguido en aumento constante en la realización de pruebas diagnósticas, y en la última semana se han realizado pues más de 16.000 pruebas diagnósticas en una sola semana. La verdad es que el dato es muy elevado, es muy elevado en comparación a las semanas anteriores. Muchas gracias, Pello. Respondiendo a su pregunta, sí, el consejero de la Calzada, tras la realización del Consejo de Gobierno en el que se han oficializado la toma de decisión sobre las medidas, se ha puesto en contacto con todos los actores implicados. Sí, buenos días. Yo quería preguntar si desde que se implantó el pasaporte COVID, en qué medida se ha traducido la vacunación de personas que no estaban vacunadas, y si hay alguna recomendación específica por el tema de cabalgatas. Gracias. Sí, vamos a ver, es difícil medir de forma separada las consecuencias que tiene cada intervención, ¿no? Porque efectivamente se ha implantado el pasaporte COVID, en primer lugar para aumentar como una capa más de protección en espacios cerrados, e indirectamente también para incrementar las coberturas de vacunación. Pero a la vez se han continuado las campañas y los llamamientos para que las personas no vacunadas se vacunen, para las personas que tienen aún que recibir la dosis adicional lo reciban, y hemos visto que hay un aumento continuado de la cobertura vacunal. No se ha visto un pico muy importante, pero porque hemos hecho también varias intervenciones a la vez, y ese aumento ha sido continuado. Lo que sí que hemos visto es un pico en las descargas de los certificados. Pero bueno, yo creo que cabe destacar que lo satisfactorio es que la cobertura sigue aumentando. Y es verdad que incluir a una nueva persona, que aumentar un punto en la cobertura vacunal, es un esfuerzo muy elevado. Y es un esfuerzo que está haciendo nuestro sistema de salud. Y en relación a otro tipo de actividades, a eventos multitudinarios, sean o no de carácter navideño, en las propias recomendaciones que se han incluido en el boletín oficial ya se incluye, ¿no? que cualquier evento que se crea que pueda suponer un riesgo no controlable no debe realizarse. Los eventos que deben realizarse son aquellos en los que se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas. Sí. Actual, por ejemplo, no peligra, se celebraría, sería obligatorio el uso del pasaporte COVID, la presentación, y no llegan tarde todas estas medidas después de muchos días de incremento de incidencias y de casos. Esperar hoy estamos a 28. Bueno, respondo primero a su segunda pregunta, no. Nosotros buscamos siempre el mejor equilibrio entre la posible salvaguarda de la salud de toda la ciudadanía, y también el mantener esa normalidad que todos pues buscamos, ¿no? En los sectores económicos. Es un equilibrio que intentamos conseguir y que creo que lo estamos haciendo, entonces no creo que lleguemos tarde. En cuanto a actual, como bien has dicho, lo que va a tener que hacer es adaptarse a las nuevas circunstancias, con lo cual tendrá que pedirse el pasaporte COVID a la entrada y bueno, pues reforzar digamos los medios para que eso así sea, y las actividades, que son pocas, que sean posteriores a la 1 de la mañana, pues tendrán que adaptarse al nuevo horario. Sí, para el director general. Quería preguntar, la mayor incidencia que tenemos ahora está entre los jóvenes de 20 a 29 años. No sé si el perfil de los hospitalizados es el mismo. Y también si hay cifras del número de bajas en el personal sanitario por contagios. Gracias. Sí, en relación a
a la primera de las preguntas, efectivamente la mayor incidencia está en los grupos de edad de 20 a 29 y 30 a 39 años, ¿no? Sin embargo, en estos grupos de edad el riesgo de complicación es menor y por tanto acaban en un porcentaje menor en el hospital y en cuidados críticos. En cualquier caso, en los informes que hacemos de manera semanal, ahí se puede ver la progresión de la media de edad de las personas hospitalizadas. Y en este caso, la media de las personas hospitalizadas es superior a la media de edad de las personas infectadas. Es algo que también que es coherente con cómo funciona la enfermedad. Y en relación al número de bajas, no tengo el dato, no puedo facilitárselo, pero en cualquier caso lo consultaremos y lo remitiremos. ¿Tiene cifras sobre cuándo se podría remitir esta sexta ola? En algunas comunidades hablaban de mediados de enero, no sé si se calcula cuándo. Pues esa es una excelente pregunta. Ojalá supiésemos cuándo va a remitir. Nuestro objetivo es que remita cuanto antes, por eso adoptamos estas medidas. Lo que nos dice de algún modo el comportamiento general de la sociedad y las costumbres de las festividades de fin de año es que todavía nos quedan unas pocas semanas de mucha movilidad, de muchas celebraciones y va a haber que, y las medidas se toman para contrarrestar este aumento de riesgo, ¿no?, que se va a dar en las próximas semanas. Y de algún modo eso lo que nos dice es que más o menos pasados 12, 14 días desde la última gran celebración que vayamos a vivir en familias, es a partir de ahí cuando se podría esperar un cambio en la tendencia. Pero en pandemia hemos aprendido que no existen los absolutos y lo que le estoy diciendo hoy, a lo mejor mañana tengo que corregirlo. Este nuevo virus, o mejor dicho, esta nueva variante nos ha puesto en una situación que no nos esperábamos. Nos esperábamos una ola de una magnitud diferente en cuanto a incidencias alcanzadas. Y sin embargo estamos teniendo unas incidencias muy, muy, muy elevadas. Pero afortunadamente en esta ola estamos viendo que la gravedad y la letalidad están siendo muy inferiores y en gran parte gracias a la vacunación. ¿Cree que precisamente esa vacuna, quizá, volviendo otra vez a la pregunta que le hacía antes, que era por donde quería ir, pues si no se me ha entendido bien, el hecho de esa vacuna masiva, ya la tercera dosis, que ya estamos para mayores de 40, están transmitiendo a la sociedad un mensaje de excesiva relajación en cuanto a la dureza de la pandemia? Nosotros siempre hemos defendido que hacen falta vacunas, pero también hacen falta medidas. Y también es cierto que no es la misma la situación que teníamos con la variante alfa como dominante que la que tuvimos con la variante delta como dominante, que con la que estamos teniendo con la variante Omicron mientras está viéndose este reemplazo, ¿no? Lo que quiero decir es que con una menor transmisibilidad y un menor riesgo de contagio, un nivel menor o una intensidad menor de medidas puede ayudar a controlar más la pandemia, pero con un mayor riesgo y una mayor intensidad de contagio hace falta modular esas medidas y hacerlas más intensas para que se pareje a ese nivel de riesgo. Esto es difícil de explicar, más difícil de entender, pero para eso estamos aquí ustedes y nosotros, para intentar que de algún modo la gente entienda que la situación en la que estamos es diferente al año anterior, pero también es diferente a los meses previos y que esto nos obliga a ser especialmente cautos y a tomar medidas adicionales. Sí, una pregunta en relación dando continuidad a lo que había preguntado mi compañero. La celebración de grandes eventos multitudinarios estas Navidades, como pueden ser la cabalgata y actual, lo dejan en el nivel de recomendación. El Gobierno de La Rioja no se ha planteado la cancelación del festival actual y que también se prohíban ese tipo de, pues la cabalgata o la llegada de los Reyes Magos. Gracias. Muchas gracias. No nos hemos planteado la cancelación porque creemos que con las recomendaciones, con esa digamos labor de análisis preventivo con el pasaporte COVID, cuando se accede a este tipo de eventos, en el caso del actual, en el caso de la cabalgata no hace falta, pero con las recomendaciones generales de uso de la mascarilla, de mantener el 1,5 metros de distancia interpersonal en eventos como las cabalgatas, que son al aire libre y bueno, pues siempre intentando alejarse de las aglomeraciones y evitarlas en la medida de lo posible, pues que sería suficiente.
Euskadi, Navarra, Cantabria. Nosotros estamos siempre en contacto y en comunicación con el resto de comunidades, específicamente con las más cercanas, y no ha habido, digamos, una coordinación per se, pero sí que una puesta en común de las medidas y dentro de las características específicas de cada comunidad y la situación de cada comunidad, que es diferente, se han adoptado esta panoplia, ¿no?, de medidas. Sí, perdón, ¿me podrías comentar con qué comunidades ha habido más facilidad de adoptar medidas? Por ejemplo, en Navarra ha sido la primera en dar anuncio con estas medidas, pero por ejemplo en Euskadi hasta hoy a la tarde no va a decir nada. ¿Se sabe algo de eso? No, la comunicación con las comunidades autónomas es constante y especialmente con las vecinas, con Aragón, Navarra, Euskadi, pero no es una labor constante, no hay algo específicamente que ha habido un acuerdo específico entre comunidades, sino que es una constante en la relación entre nosotros, entre las comunidades vecinas específicamente. Bueno, pues si no tienen más preguntas, muchas gracias por haber venido y hasta mañana. Si no me equivoco, mañana hay Consejo de Gobierno ordinario. Hay alguno que ya se había emocionado, pero no. Hasta mañana. Gobierno de La Rioja.